Dios les bendiga, hermanos, nuevamente congregándonos en este día donde llevamos a cabo el taller de la palabra de Dios, el libro de valores en la familia de Dios. Hoy vamos a ver el valor de la integridad. Integridad, lección número 8. Te saludamos desde el Lerma de Villada, Estado de México, desde la Casa Pastoral. Recibe un fuerte abrazo de nuestra parte. Les amamos, hermanos, y agradecemos a Dios por tu vida. Agradecemos a Dios por tu obediencia en congregarte ahí con los tuyos. Y que el Espíritu Santo te ministre en esta tarde a través de la palabra. Amén. Vamos a orar para poner en las manos del taller y le dejo el lugar a nuestro pastor Víctor. Gracias. Buenas noches nuevamente, un taller más de un valor más, y hoy vamos a tratar la integridad. Pero antes de eso yo quiero pedirte permiso que me permitas 5 minutos antes de empezar el taller. Quiero decirles que hoy, en este día, cumplimos 20 años de aniversario, mi esposa Lali y yo, y siempre cada aniversario yo le escribo algo, y quiero darle y leerle esto. Lo tengo aparte y se lo voy a dar una lectura. A mi muy amada esposa Lali, quiero decirte muchísimas cosas en este nuestro 20 aniversario de matrimonio, pero de verdad, amor, que no tengo la capacidad ni tampoco el vocabulario necesario, ni mucho menos la elocuencia necesaria para poder expresar a nuestro Padre Celestial por su maravilloso plan de unir nuestras vidas. Mi inmensa gratitud y agradecimiento de que tú seas mi esposa. Y se me hace la boca grandota al decirlo, cuando ya hace 20 años eras un pequeño botón de esa más hermosa que yo jamás haya visto. Al transcurrir los años me permitiste no nomás deleitarme con tus aromas de una flor en su plenitud, sino que también ser acariciado con el terciopelo de tu piel. No sabes la alegría que me da que estés a mi lado, trabajando juntos para nuestro Dios en la sana doctrina de Cristo. Eres una mujer autosuficiente, totalmente inteligente, amorosa, sobre todo muy sabia, que sabe cómo combinar circunstancias cuando son adversas. Estas cualidades para sacar adelante a nuestro matrimonio, tanto en el trabajo de casa. Deseo que estés siempre conmigo, compartiendo nuestros objetivos para así lograr constituirnos un buen ejemplo para todos los que nuestro Padre Celestial nos permite ministrar en su nombre. Dicen las Sagradas Escrituras en Proverbios 18:22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Una buena esposa es una gran bendición para el hombre y es señal del favor divino. Eres la compañera, mi gran amor de estudiante, que siempre soñé a mi lado. Estoy totalmente colmado de gratitud al ver tu destreza en el trabajo ministerial. Eres una mujer muy hábil, pues al mismo tiempo diriges nuestra familia sin dejar a un lado el amor que necesito de ti. Gracias por tu incondicional apoyo. Te amo. Dicen Proverbios 14, versículo 1 y versículo 2, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el camino de los perversos lo menosprecia. La mujer que no teme a Dios, que es soberbia y derrochadora y malgastadora, se da a la comodidad, ciertamente arruinará su familia como si derribara su casa. Por eso, muchas cosas más te amo, tú eres y significas el amor de Dios personificado en ti, mi amada esposa Lali. ¡Qué sorpresa! Bueno, Doy gracias a Dios y todo esto que me has compartido, amor, le doy la gloria a Dios, porque amén. Dios es el centro en mi vida, en mi matrimonio y en nuestro ministerio, porque reconozco que separado de Dios yo no sería esa esposa de la cual te has expresado, no sería esa ayuda idónea,
también en el ministerio. Sin Dios nada sería. Por eso le doy toda la gloria, todo eso se lo entrego a Dios en este momento, porque la gloria es para nuestro Dios. Y yo también estoy agradecida porque llegar a 20 años de matrimonio juntos y hacia una misma meta, viendo una misma visión, no es fácil, no ha sido fácil, pero Dios con nosotros. Amén. 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 Gracias, amor. Vamos a orar. Felicidades, pastor. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Padre Santo Jehová Dios de los ejércitos, no hay regalo más grande para mi esposa y para mí que tú nos permitas servirte. Muchas gracias. Toda la honra, toda la gloria es para ti, porque tú eres nuestro principal motivo de existir y de seguir adelante. Nuestra felicidad viene de lo alto. Lo que disfrutamos, mi esposa Lali y yo, es sobre todas las cosas es el servirte. Muchas gracias. Dejamos este taller en tus manos y que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio de su pueblo, y donde quiera que están 2 o 3 congregados en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, manifiéstate con gran poder para que todo lo que tú has hecho en mi esposa Lali y en mí, también lo hagas en todos aquellos matrimonios que necesitan mucho de tu presencia para que puedan ellos vivir un matrimonio como nosotros lo vivimos. Es algo que no proviene del exterior ni el esfuerzo, es algo que proviene de lo alto. Padre, muchas gracias. Dejamos este taller en tus manos y nuevamente a ti la honra, a ti la gloria, porque tú eres digno de toda gloria, digno de toda. Dejamos este taller en tus manos, Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Amén. Amén. Qué sorpresa, ¿verdad? Y me lo dio también así, de esta manera. Gracias, amor. Vamos a dar inicio, hermanos, a este taller. Después de esta sorpresa que me ha dado mi amado esposo, que no me la esperaba. Y temprano le pregunté, ¿este año no va a haber cartita? Le dije. Pues así me tiene acostumbrada. Le extrañamos esas líneas en Facebook, pastor, ¿eh? Lo vamos a subir en Facebook. Dios. Ya, hermano, hermana, ¿preparados? Bueno, gózate con nosotros, hermanos. En este taller desarrollaremos el valor de la integridad. Por medio de la sana doctrina de Cristo veremos este tema del valor de la integridad. Porque la integridad es el cimiento de una vida semejante a la de Jesucristo. La integridad es el valor para hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y la inconveniencia. El valor de la integridad va a generar buenos principios. Por ejemplo, Josué les habló en nombre de Dios y de parte de Él. Su sermón fue doctrina y aplicación. La parte doctrinaria es los ejemplos en las vidas de su pueblo y de las grandes cosas que Dios había hecho por ellos y por sus antepasados. Yo te invito que vayamos al libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. La aplicación de las misericordias de Dios para con ellos es una exhortación a temer y a servir a Dios, como gratitud por su gran favor, y que pueda continuar. Deseamos y vamos a tratar seis principios para ver este valor de la integridad, y esperamos que durante estos 6 principios del desarrollo de este taller, este valor de integridad te sirva a ti, porque ese es el propósito de este taller, de que toda persona, todo hermano, incluso aquellos que ni siquiera creen en Dios, pueda servirles como un valor integral a su vida. Porque la integridad, una persona que no tiene integridad es una persona que no tiene valor. Entonces es muy importante prestar atención a este taller, porque si Dios nos está ofreciendo adquirir este valor de Él,
Entonces, a través de la escritura, pues pongamos atención porque es algo que tú puedes adquirir en esta noche, a través de este taller. Y es importante para ti. Si tú eres un hombre casado, va a ser importante la integridad para ti como hombre. Si tú eres una mujer casada, va a ser importante para ti como mujer casada. Si tú eres un joven, eres hombre, eres mujer, va a ser muy importante porque un joven con integridad tiene un valor incalculable. La verdad, porque cuando nosotros tenemos integridad, no existe valor, porque no tenemos valor. El valor es incalculable. Entonces, quiero que me acompañen al Salmo 39.1, donde vamos a ver que el valor de la integridad es el cimiento de nuestro carácter. Por eso le hablaba a los jóvenes, ¿no? Principalmente a los jóvenes que están formando su carácter, porque este valor va a formar un carácter. Y ese carácter es tan importante en todo lo que vayan a hacer. No importa que vayas a estudiar, que vas a prepararte. Si tú formas tu carácter a través de este valor de la integridad, vas a ser un buen hombre, una buena mujer. Y va a depender mucho de que puedas ser o no ser feliz. Bueno, vamos al Salmo 39.1, hermana Vero. Sí, pastor, gracias. Y la palabra de Dios dice así: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Si surge en nuestra mente un pensamiento malo, por medio del valor de la integridad, lo suprimimos. La vigilancia del hábito cautivó nuestros pensamientos, y lo vamos a ver en Corintios capítulo 10, versículo 5. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La vigilancia de los actos es la mano sobre la rienda de nuestra voluntad. La integridad es el cimiento sobre el cual se edifican el carácter y una vida semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Si en este cimiento hay fisuras, entonces no soportará el peso de otros atributos propios de Jesucristo que deben identificarse sobre él. Te invito a que vayamos al libro de Judas 1:20. Dice así la palabra de Dios: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser humildes si carecemos del valor de la integridad? No podemos. O sea, es algo que va muy pegado con la humildad. Si tenemos el valor de la integridad, entonces podremos tener, es un valor que podemos nosotros crecer. Sin este valor que es un cimiento para nuestro carácter, entonces este valor puede identificarse en nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades y es ahí, en reconocer nuestras debilidades, donde vamos empezando con esa pequeñez de reconocer nuestras debilidades, adquirir este valor de integridad. Vayamos a Mateo 3:8 al 10. Y dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cómo podemos cultivar la caridad hacia los demás si no somos totalmente honrados en nuestros tratos a ellos? ¿Cómo podemos arrepentirnos y ser limpios si solo decimos una parte de la verdad? El valor de la integridad está a la raíz de nuestro carácter. Asimismo, no podemos seguir adquiriendo de manera cabal otras virtudes cristianas hasta que en primer lugar hagamos del valor de la integridad el cimiento de granito de nuestras vidas. En algunos casos, eso tal vez requiera que pasemos por el doloroso proceso de arrancar el cimiento actual, edificado sobre el engaño, y reemplazarlo
piedra por piedra, con un cimiento como el valor de la integridad. Sin embargo, se puede hacer. Vayamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21. Y dice así la palabra de Dios: edificado sobre el y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Punto número 2, el valor de la integridad no es hacer solamente lo que es lícito, sino aquello que sea moral o vaya de acuerdo con la sana doctrina de Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23 al versículo 26. Sí. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Quizás sea lícito cometer adulterio. Tal vez sea lícito tener relaciones físicas antes del matrimonio. Quizás sea lícito decir chismes, pero ninguna de esas acciones es moral ni propia de Jesucristo. El valor de la integridad no es solo adherirse al código legal, es también adherirse a un código moral más elevado. Es como indicó el Creador, y lo vamos a ver en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Amén. Y dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Toda cosa es como Dios la hizo, no como nos parece. Tanto tenemos al mundo en nuestro corazón, tan presos estamos con pensamientos y preocupaciones de cosas mundanas que no tenemos tiempo ni espíritu de nuestra mente para ver la mano de Dios en ellas. El mundo no solo ha logrado posesionar nuestro corazón, sino que hombres y mujeres que se esfuerzan por tener este valor de integridad cultivan una determinación y una disciplina que trasciende incluso las fuertes pasiones de las emociones físicas. Este valor de la integridad hacia Dios, hacia uno mismo y hacia los demás es lo que sostiene y nos da la fortaleza, incluso cuando Satanás desata contra nosotros su arsenal de tentaciones morales. Porque estas tentaciones, cuando nosotros tenemos el principio de integridad, pues nosotros, aun cuando venga muy fuerte la tentación, venga lo que venga, siempre vamos a poder resistir, porque este valor de la integridad es mucho más fuerte que cualquier otra tentación. Por eso es que nosotros somos probados, siempre vamos a ser probados en nuestra fe, va a ser probada nuestra integridad y va a ser probada para ver qué tanto nosotros somos íntegros en nuestra devoción con Dios. Muchos ahora nos estamos preparando para lo que viene. Dejen que comience a circular ese chip, que si no traes ese chip no vas a comer. Vamos a ver qué tan íntegros somos para con Dios. Vamos a ver nuestra integridad. Este taller considero yo que no es más que una preparación para el futuro, lo que viene muy fuerte. Los hijos de Dios vamos a pasar por pruebas muy fuertes. Aquellos que no aguanten más van a ceder en la integridad que tenían, entonces no eran íntegros, porque la integridad es inquebrantable. Cuando vamos a ver algunos ejemplos en este taller y van a darse cuenta que cuando una persona es íntegra, nunca se quebranta, nunca deja de ser íntegro, aun cuando pierda la vida. Entonces, cuando una persona cede a la tentación, cede a la presión, nunca fue íntegra. Entonces, muchas veces también nosotros lloramos, y muchos lloran en un ataúd, y lloran no por tristeza ni porque les duele, sino lloran porque no hicieron alguna cosa en el tiempo que deberían hacerlo. Ay, pero ¿por qué deberías haber hecho eso? Y todo ese llanto y todo ese clamor es puro remordimiento, la verdad. Entonces nosotros
Vamos a aprender mucho en este taller acerca de la integridad. Hermano Víctor. Gracias, pastor. El Señor Jesucristo dijo a esta generación que su iglesia gloriosa que la forman creyentes no carecerán de manchas y arrugas hasta que llegue a la gloria, cuando Jesucristo vuelva, y lo vemos en Efesios capítulo 5, versículo 25. Al 27, perdón. Y dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jehová Dios está contando con que nosotros seamos esa generación, hermano, hermana. Jesucristo se dio por la iglesia gloriosa para santificarla en este mundo y glorificarla en el venidero, para otorgar a todos sus miembros el principio de santidad y librarlos de la culpa, la contaminación y el dominio del pecado por la obra del Espíritu Santo, de las cuales su señal exterior es el bautismo. Vayamos al tercer punto. El valor de la integridad es para tomar decisiones basadas en implicaciones eternas. Amén. Nunca debemos dar por terminada nuestra obra para Dios hasta que haya terminado nuestra vida. Si alarga nuestros días más allá de lo esperado, como Josué, se debe a que tiene otro propósito de servicio para encomendarnos. Te invito a que vayamos a Josué 24, 14 y 15. Amén, y así está escrito. Ahora pues, temed a Jehová, y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. El que quiere tener un mismo sentir que hubo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cuando Él anduvo aquí en la tierra, Él fue íntegro en todo el ejemplo que nos dejó. Cuando Él dice que sigamos sus pisadas, es porque nos dejó un camino íntegro, lleno de ese valor de integridad para que nosotros podamos adquirir y tomar el ejemplo que Él nos dejó. Enseñó integridad y nos los dejó por escrito. A través de la sana doctrina de Jesucristo, de Cristo, nos dejó ese valor tan importante de la integridad. Nosotros no podemos ver la integridad como muchos lo ven superficialmente, y se les presenta alguna decisión y como son íntegros tan superficiales, entonces en el momento que tienen que tomar una decisión se esperan para tomar esa decisión cuando ya están en esa situación. Entonces, les falta la integridad porque la integridad exige que nosotros analicemos cualquier plan, cualquier situación y lo analicemos entre los pros y los contras con profundidad, que veamos si tenemos los suficientes fondos para terminar ese proyecto. Eso es integridad, porque escrito está que nadie va a edificar una torre si antes no se sienta para ver si va a alcanzar a terminarla. Entonces también nosotros vemos que el valor de la integridad nos ayuda mucho a no ver las cosas tan superficiales. Tenemos que analizar si Dios nos está hablando de integridad en todos los aspectos y finanzas que nos movemos. Debemos ser íntegros, porque qué hermoso es de que la esposa vea que su esposo es un hombre íntegro, que es Amén. Responsable, que no se queda a medias debiendo y provocando problemas familiares porque él soltó una palabra pero no fue íntegro, porque no pudo al final del camino. Entonces la integridad es algo muy importante.
porque nos ayuda a salir siempre avantes, porque el que Jesucristo esté en nuestros labios quiere decir que nosotros debemos ser confiables, personas íntegras, como nuestro Señor que tanto nombramos a través de nuestros labios. Entonces esto es muy importante para nosotros. Este valor es algo extraordinario para nuestro diario vivir. Yo te invito que vayamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver el cambio permanente de nuestra naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Nosotros venimos de una naturaleza pues engañosa, perversa, mentirosa. Ese cambio necesita ser Dios, porque si nosotros no cambiamos, el valor de la integridad va a ser superficial, un valor sin valor, una moneda devaluada. Entonces, quiero que vayamos a Romanos 12:2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podríamos cambiar nuestra naturaleza? De la de un hombre natural a la de un hombre espiritual. Lo podemos ver en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice así: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Espíritu Santo y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Jesucristo nuestro Señor y se vuelva como un niño. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículos 2 y 3. Y dice así la palabra de Dios: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el mundo de los cielos, en el reino de los cielos. Cuando hablamos de volvernos como niños, no estamos hablando de hablar del berrinche del niño, sino Jesús es muy específico. Estamos hablando solamente las características del niño, que es, niño es sumiso, es manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a la voluntad de sus padres. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que seamos como un niño, porque si no lo somos así y no tenemos esa mansedumbre, esa humildad, esa paciencia, ser sumisos y ese amor suficiente para someternos a la voluntad del Padre, nunca entraremos en el reino de los cielos, así como lo leyó nuestro. El cuarto valor es de la integridad, es dar a conocer toda verdad y nada más que la verdad. Y lo único que podemos decirte al respecto de que toda la verdad y absoluta verdad es a través de la sana doctrina de Cristo. Porque ninguna otra enseñanza doctrinal, religiosa, puede abarcar la verdad, porque ya se desvió desde el principio. Porque por eso es una doctrina falsa, porque se desvió desde el principio. Cuando nosotros examinamos cualquier religión y la filtramos en la palabra de Dios, veamos de que no es posible que los seres humanos de Juan Bautista hizo una religión bautista. No es posible que en el día del Pentecostés los seres humanos tomaron esa porción Pentecostés para hacer una religión pentecostal. Y así, en fin, todas las religiones que podemos ver, estructuradas por hombres, tomaron una pequeña porción de las Escrituras para respaldar y desviarse. Entonces, desde un principio no están hablando de un valor integral. Por eso, el valor que estamos viendo ahora tiene que ser 100% la verdad. Y lo único que habla la verdad es cuando nosotros nos dedicamos a estudiar las Sagradas Escrituras por medio de la sana doctrina de Cristo. Y no es algo que inventamos. Suena extraño quizás para muchos de ustedes que nos están oyendo quizás por primera vez, pero no es nada extraño. Lo extraño es de que esas predicaciones se dejaron de llevar a cabo
cuando los últimos apóstoles murieron. Y de ahí para adelante el ser humano se comenzó a desviar y sacar muchísimas denominaciones y religiones, que el hombre ahora en el 2020 está en alguna de esas religiones y mentiras. Pero hoy Dios nos está dando a través de este taller que seamos íntegros, y la integridad que podemos mostrarle a Dios es ser 100% textuales lo que está escrito. Nunca te dejes convencer por uno o la mitad de un versículo, mucho menos de 3, no te dejes convencer. Tiene que tener un gran contexto para poder establecer la sana doctrina de Cristo. Porque Dios no se contradice, Dios es Dios de paz, y nada de lo que está fuera de las Escrituras debemos nosotros creerlo y llevarlo todavía a nuestro corazón y establecerlo como nuestra fe. Eso es un grave error que te va a llevar a la muerte. Bueno, hermano Víctor. Cosas son las que declararon con un lenguaje claro y sencillo, enseñado por el Espíritu Santo, totalmente diferente de la afectada oratoria o palabras seductoras de la humana sabiduría. El hombre natural, sabio del mundo, no recibe las cosas del Espíritu de Dios. La soberbia del razonamiento carnal están opuestas a la espiritualidad, como la sensualidad más baja. Nos vamos por favor a 1 de Corintios capítulo 2, versículo del 4 al 5, 12 y 13. Y la palabra dice así: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Creemos que el Señor Jesucristo puede tolerar nuestras debilidades y errores, siempre que demostremos un deseo y un esfuerzo por arrepentirnos. De esto se trata la expiación, pero no creo que fácilmente tolere un corazón engañoso o una lengua mentirosa. Dios nos ha revelado sabiduría verdadera por su Espíritu. Esta es una prueba de la autoridad divina de las Sagradas Escrituras. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, vamos a verlo. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Veamos cómo una prueba de la divinidad del Espíritu Santo se conoce en todas las cosas que escudriñan. Y escrito está que el Espíritu escudriña lo más profundo de Dios. Es como escudriñar el corazón del Padre, del Hijo, y vemos que nosotros, pues el Espíritu Santo es una persona que usa Dios para manifestarse y revelarse en nosotros. Todo lo que el Padre y el Hijo nos quieren revelar es a través del Espíritu Santo. Estos misterios divinos para la Iglesia gloriosa, pues estamos nosotros siempre, día a día, recibiendo revelaciones. No es que esporádicamente, no, esto no sucede esporádicamente. Si sucediera esporádicamente, sería porque esporádicamente abro la palabra, esporádicamente oro, esporádicamente busco la presencia de Dios. Entonces eso se está manifestando de que un mal siervo
pues esporádicamente está haciendo cosas, que está atendiendo a dos amos. Dice la palabra que el soldado de Jesucristo, el que milita para Él, solamente milita para Él, no atiende a dos amos, porque con uno va a quedar mal. Imagínense que un siervo trabaje en lo secular y predique la palabra de Dios. Yo quiero que te pongas a pensar algo. Cuando un siervo, un ministro de la palabra de Dios tiene un trabajo secular y su razón es esta: es que yo tengo que pagar renta, tengo que mantener una familia, a ver, ¿qué no predicas de un Dios todopoderoso? ¿Qué no predicas de un Dios que tiene el poder para sustentar a ti y a tu familia y darte todas tus necesidades? ¿Qué no predicas de eso? Y entonces, ¿por qué no lo vives? ¿No? ¿Por qué no vive? ¿Verdad? ¿Por qué no vive alguien que predica eso? ¿Por qué no lo vive? ¿Por qué no suelta lo secular para poder dedicarse a Dios? ¿Por qué no lo suelta? Porque, bueno, yo creo y estoy seguro de que predica, pero no vive la palabra. No cree. No lo cree, sinceramente no lo cree, porque todo siervo, aquel que tiene un trabajo secular porque tiene que mantener su familia, no le cree a Dios. Predica de eso, ¿no? Pero él mismo no lo cree a Dios, porque no se arriesgaría a depender de la mano de Dios para decir, viene la renta, yo no tengo que preocuparme porque yo trabajo para el poderoso gigante de Jehová Dios. Si yo me ocupo de sus cosas, Él se va a ocupar de las mías. No le cree a Dios, ¿no? Entonces, por eso que vemos a muchos ministros trabajando en lo secular y esporádicamente buscan de Dios, ¿no? Entonces, es así. Pero uno que trabaja al 100% a las cosas de Dios, todos los días tenemos revelación. Todos los Gloria a días. Dios. Y no hay mayor riqueza, ¿no, pastor? No hay mayor riqueza. Depender de la mano de Dios es creerle a Dios, ¿no? Créanme que no es porque no sé trabajar y no me metí a las cosas de Dios porque no sé trabajar. Sé trabajar y sé ganarme la vida y sé mantener a mi esposa. Yo dejé lo secular porque le he creído a Dios. Y Él me llamó y yo le he creído a Él y dejé todo amado y estoy trabajando solo para Él. Entonces es distinto, es muy diferente estar bajo un ministro que trabaja en lo secular sus 8, 9, 10 horas o 12 horas y esporádicamente busca de Dios. Es muy diferente, ¿no? Pero no es mi reglamento, no son mis normas, son las normas de Dios. Él llama y Él quiere, porque no podemos atender a dos amos. Y si es así, pastor, cuando ese ministro tiene ese trabajo secular, ¿no será que entonces no tiene el llamado? O no tiene el llamado, o solamente está ahí porque se cree el pastor, ¿no? Esa persona se cree pastor. Un verdadero pastor es aquel que le cree a Dios. Su llamado, oye, te está llamando Dios. ¿Cómo no le vas a creer y dejar todo si Él te está llamando, ¿no? Entonces, no es en afán de criticar a ningún mal siervo, ¿no? Desde ya le digo que es un mal siervo, porque no lo estoy criticando, desde ya le estoy diciendo, eres un mal siervo, porque no le crees a Dios, ¿no? Desde ya, es la verdad, porque nosotros tenemos que creerle a Dios, el llamado es de Dios. Entonces, muchos pastores están ahí porque pues sintieron el entusiasmo, a lo mejor aman mucho a Dios y dijeron, no, pues yo creo que yo debo ser pastor. Ah, bueno, pues ya soy pastor, ¿no? Y ya listo. Pero el llamado se nota en eso, ¿no? Se nota en que tú te llama a Dios y tú vas a ese llamado dependiendo de la mano de quién te llamó. Okay. Es como cuando te llaman de una empresa, ¿no? Oye, te llamaron de la empresa, ya aplicaste ya todo, ahora, ¿qué esperas? Pues que esa empresa te dé para tu familia y para ti, ¿no? Pues yo trabajo en la mejor empresa del mundo, para Jehová Dios de los ejércitos. Y en ese punto quiero agregar algo, que si Dios llama, Dios nos demanda integridad al que nos llamó. Exacto. Ser íntegros en la confianza, en nuestra fe, de que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. O sea, que Dios demanda integridad, seamos íntegros en todo con Él. Y el punto que habla mi esposa acerca del valor de la integridad, imagínense un pastor sin el valor de la integridad porque no le cree a Dios, por eso tiene que ir a buscar sustento, ¿no? No lo sé, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a trabajar para poder sustentar a su familia, ¿no? Entonces le falta ¿qué? Integridad, no tiene integridad hacia Dios. Adelante, hermano. Perdón, sí. Y si no tiene integridad,
pues no tiene todos los valores que hemos visto, ¿verdad? Por supuesto. Todo aquel ser humano, no nomás los siervos, todo aquel ser humano que no tiene el valor de la integridad, no es nadie, no es nada, no vale nada. No, como ser humano no vales. No es confiable. No es confiable. Imagínate ahora ya volviendo, si como ser humano no tienes este valor, no eres una persona confiable. Ahora como pastor, no, ni quiero ni pensarlo, ¿no? Adelante, hermano. Este es un testimonio muy claro de la verdadera divinidad y de la personalidad del Espíritu Santo. Vamos al quinto punto, y es el valor de la integridad. No hay pretextos ni excusas. En esta parábola fijémonos de la gracia y misericordia gratuita de Jehová Dios, que brilla en el Evangelio de Cristo, lo cual es nuestra comida y banquete para el alma de cada ser humano que conoce sus propias necesidades y miserias. Todos encontraron un pretexto. Esto reprueba a la nación judía por rechazar el ofrecimiento de la gracia de Cristo. También muestra la renuncia que hay para unirnos a la Iglesia gloriosa, al llamado de ser enseñados por medio de la sana doctrina de Cristo para aprender del santo Evangelio, la ingratitud de quienes toman la sana doctrina de Cristo con ligereza y frivolidad, la oferta de unirse al cuerpo de Cristo y el desprecio que hacen del Dios del cielo, le provocan con justicia. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 14, versículos 16 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito irla a ver. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Hay cierta nobleza en los seres humanos, hombres y mujeres, que reconocen sus debilidades y responsabiliza de ellas a causa de y no pone pretextos. Por ejemplo, si yo tengo alguna debilidad, yo tengo que poner, las personas que me rodean seguramente aprecian mucho de que yo reconozca lo que ellos están viendo, que yo tengo debilidades en ciertas cosas. Cuando yo reconozco mis debilidades, por ejemplo, hace unos momentos estábamos comentando de que esa cámara que a través de estamos transmitiendo, pues no la quería abrir Brian porque se miraba el apagador, se miraban las cosas, el refrigerador. Estamos en una casa pastoral, no tenemos un estudio apropiado pastoral, que aquí está la unción de Dios, aquí es donde salen estos estudios, aquí es donde el siervo de Dios se mete horas y horas en la presencia todos los días. Aquí en esa casa pastoral está la unción y la gloria de Dios manifestándose. ¿Qué importa que no tengamos un escenario con un tapete verde para poner un escenario en la playa o un escenario en un edificio? Eso es mentira. Nosotros predicamos la verdad y este escenario es verdad. Esta es la casa pastoral a la cual nosotros te permitimos entrar a nuestra intimidad en nuestro hogar. Para nosotros eso es integridad. Tal como somos, así somos. Esto que yo le leí a mi esposa, dentro del valor de la integridad, es lo que siento de ella, es lo que es para mí ella, una mujer que valoro muchísimo.
una sierva de Dios que me ha acompañado en muchas malas situaciones, pero también en muchas buenas situaciones. Ese valor de la integridad, somos lo que somos. Mi esposa Lali y yo, no es lo que tenemos, sino lo que somos en Cristo Jesús. Esa luz que reflejamos no es nuestra, es la luz de Jesucristo en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Ciertamente que el cordón de tres que un día unió Dios nuestras vidas, el tercer cordón de Jesucristo, es inseparable para nosotros. Vemos que es lo que nos da solidez, firmeza, es lo que nos mantiene en amor continuo. Fluye como fluye nuestra sangre. Nuestro amor es algo divino, no es carnal, es divino. Tenemos la capacidad de estarnos cuidando uno con el otro, amándonos uno con el otro. Este valor de la integridad, hay algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y anhelamos que ese valor esté en ti. Porque volviendo a las cosas que nosotros estamos haciendo, debemos glorificar a Dios en todas las cosas. Eso es integridad. Gracias a Dios. Y todo esto que tenemos no es nuestro, es de Dios. Así que lo que tú ves no es por falta de un escenario. Lo que tú ves es solamente la presencia de Dios. Lo que compartimos en los talleres no es más que la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos escenarios, necesitamos más presencia de Dios. Amén. Para que Él nos siga revelando y poder producir más valores y poder escribir, porque estos talleres que estamos son inéditos. Nunca antes, hace 2 horas apenas se acaba de terminar, pan fresco, donde se alimenta tu alma, donde se alimenta mi alma, donde Dios me habla y te habla a través de mi vida, a través de los talleristas que nos acompañan y me ayudan a compartir ese taller. Eso es integridad, lo que Dios nos ha dado. Eso somos lo que somos. No hay mentira, esto es lo que somos. Mi hermano Víctor, su esposa, mi esposa Lali, tu servidor y el equipo que nos apoya del otro lado, que está Vane, Brian, siempre ahí. En la incomodidad de un escalón duro, de perdida yo estoy sentado en una silla, pero él está sentado en un escalón duro, pero ahí está, sirviéndole a Dios. Esto es integridad, porque lo hacemos con amor a Dios. Amén. Es verdad que no tenemos un banquillo de comodidad. Esto es lo que somos. Que aquí cuando dice la palabra de Dios que la integridad es reconocer nuestras debilidades, y reconocer nuestras debilidades es que no tenemos un escenario, no tenemos así como una cámara profesional ni camarógrafos. Todo lo hacemos para honra y gloria de Dios. Amén. Esa es, y sin excusas, siempre nos expresamos y nos ponemos cada miércoles, siempre estamos cada viernes, siempre estamos cada domingo, siempre estamos cada devocional, siempre ofreciéndote nuestro servicio para discipularte hasta donde tú quieras. Ese es el valor de la integridad. La provisión hecha para las almas preciosas en el Evangelio de Cristo no fue hecha en vano, porque así como algunos la doctrina de Cristo, otros aceptan agradecidos la oferta. Vamos al punto número 6, el cual es: el valor de la integridad es guardar nuestros convenios y compromisos aun cuando no sea conveniente. La devoción verdadera de la sana doctrina de Cristo calma, aquieta y ablanda al espíritu de nuestra mente, pero la superstición y la devoción hacia cualesquiera otras religiones falsas inflaman las pasiones de los seres humanos. Veamos un gran ejemplo en las Sagradas Escrituras acerca del valor de la integridad. Y vamos a Daniel capítulo 3, versículos 10 al 18. Y la palabra de Dios dice así: Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zarpoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia.
Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honréis a mi Dios ni adoréis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seráis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sí, que aquí quiero hacer un comentario. Adelante. Porque aquí dice: el valor de la integridad es guardar nuestros convenios y compromisos, aun cuando no sea conveniente. Aquí lo aplican en este ejemplo de Daniel. Él no se inclinó, él fue íntegro en agradar a Dios. Amén. Y aún también, si lo aplicamos esto en lo secular, todos los que llegamos a trabajar en lo secular, ¿cuántas veces quiere nuestro jefe que nos inclinemos a cosas que sabemos nosotros que no son gratas ante Dios? ¿Cuántas veces ese jefe te quiere involucrar a hacer una tranza? Pero ahí es donde tenemos que mantenernos en integridad. ¿Quién soy yo? Ser íntegros como hijos de Dios. Porque muchas veces, o si no, las amenazas, o te corro, o empieza a darte la espalda a todos, se confabulan. Yo no hablo porque yo pasé situaciones difíciles en mi trabajo secular por 30 años. Y es verdad, porque yo no me hacía partícipe en cosas que yo sabía que no iba a honrar yo como hija de Dios, en esas situaciones que me querían comprometer. Fui muy juzgada, muy criticada, muy despreciada, pero no me importó. Fue mal con los hombres, pero agradé a Dios. Y muchas veces está alerta, hermano, hermana, aún tu jefe, aún tu compañero, tu compañera, cuidado, que no te involucre a que te inclines a esos dioses ajenos, a esos dioses que van en contra de tu Dios verdadero Jehová. Por quedar bien con ellos, no, hermanos, vale más quedar bien con Dios. Así es que nada ni nadie te involucre ni te envuelva, porque te va a amenazar, que te va a correr, que te va a bajar el sueldo. Jehová Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Así es que esto yo lo aplico en este valor de la integridad, en guardar nuestro convenio y compromiso, aun cuando no sea conveniente. Soy hija de Dios, soy hija de Dios y soy hija de Dios en todo lugar y en todo momento. Que las circunstancias no nos envuelvan a dejar de ser íntegros. La integridad agrada a Dios. Los soberbios todavía están dispuestos a decir como Nabucodonosor: ¿quién es Jehová que yo deba temer su poder? Sadrach, Mesach y Abednego no vacilaron si de o no. La consideración no era la vida o la muerte. Quienes eviten el pecado no deben parlamentar con la tentación cuando es abiertamente malo lo que nos seduce o atemoriza. No hay que detenerse a pensarlo, sino que, como hizo Cristo, decir: vete de mí, Satanás, disfrazado de jefe, de compañero, de amigo, de familiar y de esa amiga. Tengamos cuidado. Ellos no pensaron una respuesta evasiva cuando se requirió una respuesta directa. Los que ponen su principal interés en su deber no deben angustiarse ni temer.
El valor de la integridad es un valor para hacer siempre. Nuestro Padre Celestial siempre estará a nuestro lado, no importa las consecuencias que tú vayas a pasar o no importa las inconveniencias que tú vayas a sufrir. Tú debes de buscar ser íntegro, porque cuando tú eres íntegro, Jehová Dios promete estar siempre contigo. Él siempre va a estar contigo porque dice en Isaías 41, 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y parecerán los que contienden contigo. Perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. 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 Hay quienes pelean con el pueblo de Dios, que buscan su destrucción. Que el pueblo de Dios no devuelva mal por mal, sino que espere el tiempo de Dios. En este tiempo de pandemia muchos se han atrasado en muchos pagos y no pueden hacer los pagos, ya que si los hacen, perderán su casa. En estos casos, ¿cómo podemos aplicar el valor de la integridad? ¿Qué se debe hacer? El valor de la integridad nos dice que cumplamos nuestro compromiso y se pueden preguntar, ¿a una costa de nuestra casa? Pero el valor de la integridad se refiere a hacer un compromiso y creemos que las esposas preferirían tener un esposo que mantenga su palabra, cumpla sus obligaciones, guarde sus promesas o sus convenios, aunque se tengan que ajustar a límites en la casa, que tener una casa con un esposo que no cumple con sus convenios ni con sus promesas. Va a ser siempre una difícil decisión cuando estamos llenos de deudas por la pandemia. Lo que estamos viviendo, esto es real. O sea, faltó el trabajo, quizás comenzaron a faltar los pagos para el carro, para la casa, para la renta, para muchas cosas y comenzaron a retrasar. Y entonces, ¿qué tiene que ver este valor, el valor de integridad? Bueno, lo que hace normalmente una persona sin el valor de la integridad, pues comienza a hacer oídos sordos y dice, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Nada, ¿no? Y entonces comienza a quedar mal. ¿Y dónde quedó el valor de la integridad? Nunca hubo un valor de la integridad. Entonces es mejor lo que dice Dios en Isaías, que acaba de leer nuestra hermana Vero, que Él va a estar siempre contigo, siempre y cuando tú tengas ese valor de la integridad. Cuando tú tienes ese valor de la integridad, Él te va a respaldar. Y esa deuda quizás Dios te va a demostrar de que Él la va a reducir o muchas veces quitar. ¿Por qué? Por ser íntegro, solo por ser íntegro. Pero Dios quiere que nosotros alcancemos a entender de que en lugar de sacar la vuelta y estar en muchas mentiras, decidamos ser íntegros y platicar nuestra situación. Pasa esto, ¿qué vamos a hacer? Platicarlo, hacer nuevas decisiones y vamos a íntegramente a hablar la verdad. Pero cuando no somos íntegros, pues le damos vuelta al asunto que es igual a mentiras, ¿no? Entonces eso no respalda a Dios, pero a una persona íntegra siempre la va a respaldar Dios, porque escrito está. Entonces el Señor siempre tiene un propósito en tu vida, dentro de todo lo que estamos pasando. Muchas personas, no te creas que nada más tú padeces de esto. En el mundo entero está padeciendo muchas personas que están perdiendo su casa. Y no estoy hablando de que la casa sea tuya, están perdiendo su casa porque ya el rentero quizás ya te quiere botar porque no has pagado la renta. Sí, así de sencillo. Entonces, ¿cómo aplicamos el valor de la integridad? Pues vamos a hablar con toda honestidad, vamos a hacer las cosas como a Dios le agrada y vas a ver que Dios va a estar contigo y te lo va a demostrar Dios. Quiero que me acompañen, por favor, a Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios.
Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, va delante de nosotros. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temamos ni nos intimidemos. Una de las pruebas determinantes de nuestra integridad es si guardamos los compromisos y las promesas que hemos hecho. Y si hay pretextos en el cumplimiento de nuestra palabra. La importancia del valor de la integridad en la vida del creyente es cuando decimos que somos discípulos de Jesucristo, tenemos que demostrar que lo somos por medio de ser ejemplo. Te invito a que vayamos al libro de Tito, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El diccionario de la Real Academia Española define que la integridad es el total y amplia gama de aptitudes poseídas por una persona y la capacidad del ser humano para decidir sobre su comportamiento por sí mismo. El ser que la persona esté donde esté, con quien esté, bajo la circunstancia que se encuentra, esa persona va a ser íntegra, va a ser... Cuando nosotros aprendemos a vivir la palabra de Dios, siempre vamos a aprender de que la palabra integridad nos va a ayudar a vivir como a Dios le agrada. Eso es integridad. Hacer lo correcto. Hacer lo correcto siempre. Actualmente es muy difícil encontrar gente en la que pueda confiar. Hay muchos que proclaman su propia bondad, pero en realidad sus actos lo contradicen. El valor de la integridad se comienza con las cosas pequeñas, y lo vamos a ver en Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11. Y dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La diligencia en los negocios es la sabiduría y el deber de todo hombre, no tanto para obtener riqueza mundana, sino para no ser una carga para los demás, ni un escándalo para la iglesia gloriosa. Las hormigas son más diligentes que los hombres perezosos. Podemos aprender sabiduría de los insectos más viles y ser avergonzados por ellos. Cada día de nuestras vidas tenemos que tomar todo tipo de decisiones. Algunas nos beneficiarán, otras nos perjudicarán, algunas serán tomadas entre los que queremos hacer y otras entre lo que debemos hacer. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El valor de la integridad se manifiesta empezando por las cosas muy pequeñas que hacemos, tomando decisiones de acuerdo a lo que realmente somos y no lo que aparentamos ser. Muchas personas viven de apariencia. Muchas personas se esfuerzan por vivir en apariencia. ¿Y qué creen? Eso provoca pues pobreza, porque hacen cosas que no están a su alcance y por guardar la apariencia. Y bueno, eso no es integridad. Vivir la integridad, el valor de la integridad es vivir como eres, tal como eres, y hacer tus decisiones en la capacidad que Dios te da para poder tomar decisiones como eres. Cuando tomas decisiones con una apariencia, pues el valor de la integridad pues ni siquiera lo conocen, lo han oído,
pero no lo conocen. Entonces, tenemos un ejemplo, por ejemplo, la falta de este valor, llegar tarde al trabajo, marcar la tarjeta como si hubiera llegado puntual, cambiar precios para decir que están en oferta, pero los alteraron, los artículos en la tienda para que salga más barato, pero ya fueron alterados. Entonces, todo eso es falta de integridad. En Primera de Reyes vamos a ver un ejemplo, capítulo 18, versículo 21. Y dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Afirmar que se han leído los 3 capítulos diarios de las Sagradas Escrituras sin haberlo hecho, y lo podemos ver en Santiago capítulo 2, versículo 18 al 20. Y escrito está así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No se trata solo de conformarse a la fe, sino de acceder a ella. No solo de asentir la verdad de la palabra, sino de acceder a recibir a Cristo. Creer verdaderamente no es solo un acto de entendimiento, sino una obra de todo corazón. Tomar material sobrante de la compañía donde se trabaja sin pedir permiso. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay mucha fuerza en estas preguntas cuando está haciendo esta palabra que acaba de leer nuestra hermana Vero. Cuando consideramos que se dirigen a un pueblo envanecido con la ilusión de ser superior a los demás en sabiduría y conocimiento. Hay muchos cristianos que bueno, la superioridad de un cristiano es porque dicen que ya fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablan lenguas, ¿no? Entonces, pero la superioridad, la falta de entendimiento en la palabra de Dios, no hay nadie superior. El único superior se llama Jesucristo y está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, gobernando desde allá nuestras vidas. Entonces, nosotros como seres humanos no hay nadie superior, pero bueno, muchos consideran de que el saber toda la palabra de Dios de memoria, eso es ser un cristiano superior a los demás. Y estamos muy equivocados. El conocimiento debería provocar algo distinto. Entre más conoces, más humilde eres. Eso debería provocar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, consiste en que un verdadero cristiano, entre más conoce dentro de la sana doctrina de Cristo, vas a ver el resultado y el fruto de esa persona, de que es más y cada vez más y más humilde, al grado de que es un servidor y cada vez sirve y sirve y sirve, no se cansa de servir. Nunca se cansa de hacer lo bueno. En cambio, una persona que va creciendo en el conocimiento solamente de la palabra de Dios, va creciendo su vanagloria, su arrogancia, prepotencia, creyéndose más que todo. La injusticia de esto, de creerse más que todo, eso es pecado. Todo pecado reinante y todo pecado actual cometido con la intención, el cual no se ha arrepentido, incluye el reino de los cielos, excluye el reino de los cielos, hacer trampa o copiar en exámenes, en la escuela, hablar a otras personas a espaldas de ellos, todo eso nos es pecado. Entonces, la integridad pues nos ayuda a salir de todo eso que seguramente en algún tiempo nosotros éramos, o quizás peores que ellos, ¿verdad? Quiero que me acompañen al libro de Números, capítulo 14, versículo 1 al 4. Y dice la palabra de Dios así: entonces toda la congregación gritó y dio voces,
Y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Nos quejamos de nuestro lugar y suerte y quisiéramos, pero ¿hay en este mundo algún lugar o situación que no tenga algo en sí que nos incomode si estamos predispuestos a eso? La manera de mejorar nuestra condición es poner nuestros espíritus en un marco mejor. Véase la necesidad de alejarse de los caminos de Dios, pero los hombres corren hacia las seguras consecuencias fatales de un rumbo pecaminoso. Sacar ventaja de y aprovecharse de los clientes. Vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 1, por favor. Y dice así: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. No importa cuán a la ligera se tome el peso recortado o la medida falsa, y lo común que sea este delito es abominación a Jehová. Vayamos a Proverbios capítulo 16, versículo 11. Y dice así: peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Observar justicia en los tratos entre los hombres es designio de Dios. Cuando logramos controlar la integridad, cuando se presentan las situaciones más difíciles y tentadoras, las decisiones que prevalecerán serán las basadas en el valor de la integridad y un carácter de rectitud. Dependiendo de tu respuesta, sabrás si vas a actuar íntegro o no. Vamos a ver el ejemplo. José estaba determinado a no fallarle a su amo y no se acostó con su esposa. Te invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 39, versículos 7 y 8. Y dice así la palabra de Dios: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. La esposa de Potifar demostró en su corazón que estaba dedicado al mal. Sin embargo, José pues estaba demostrando su integridad. Amén. Su integridad. A pesar de lo que le pasó, lo enviaron a la cárcel, lo acusaron falsamente y todo, pero él siempre demostró y tuvo una postura de integridad. Al principio del taller yo te mencioné que íbamos a ver algunos ejemplos de integridad que, como Abednego y sus compañeros, ellos con su integridad prefirieron ir al horno de fuego que postrarse ante ese Dios que Nabucodonosor había hecho. Entonces nosotros también en un futuro vamos a ser probados, y mencioné acerca del chip que muy pronto, en no muy lejano futuro, vamos a comenzar a ver de que ese chip se va a comenzar a promover, así como las tarjetas de crédito ahora. Pues ahora ya no va a haber tarjetas de crédito, va a haber solamente un chip donde va a estar toda tu información, donde va a estar cuánto dinero tienes para gastar, todo va a estar ahí. Entonces cualquier persona que no tenga ese chip es como no tener dinero, no tener recursos, no tener nada. No vas a hacer, es tu identificación, es todo. Entonces para allá vamos, y para esto Dios nos está entrenando, porque vienen tiempos difíciles donde el valor de la integridad va a depender mucho tu vida, el que tú decidas una cosa u otra, tu vida no nomás aquí en la tierra, sino en una vida eterna. A eso me refiero. Entonces nosotros tenemos que ver y aprovechar hoy que Dios nos está enseñando el valor, adquirirlo,
fortalecerlo, edificarlo cada día en nuestras vidas, para cuando llegue ese momento, nuestro valor va a estar firme. Así como José no se acostó con la esposa de Potifar, prefirió ir a la cárcel. Bueno, así nosotros tenemos que tomar en un tiempo una decisión. Y si no es que hoy, en este tiempo, es necesario tomar decisiones con el valor de la integridad. Porque ahí José fue íntegro en la fidelidad a su amo, ¿verdad? Sí. Que no estaba ahí y fue íntegro en no fallarle al amo, que Así le había dejado todo en sus manos, pero que la esposa la respetara y él fue íntegro Sí. en esa fidelidad a su amo y al temor a Dios. Primeramente fue el temor a Dios, Así es. a Dios, Así es. y fue reflejado porque accionó él, aunque terminó en la cárcel, ¿verdad? Sí. Bueno, Muchas veces el valor de la integridad se ve acechado por la belleza de hombres o mujeres. A menudo resulta ser una trampa, tanto para ellos mismos como para los demás. Esto prohíbe el orgullo por la belleza y exige una constante vigilancia contra la tentación que la acecha. tenemos mucha necesidad de hacer un pacto con nuestros ojos, no sea que los ojos infecten nuestro corazón. Cuando la lujuria ha conseguido el poder, se sacrifican la decencia, la fama y la conciencia. Ahora veamos los beneficios del valor de la integridad. La integridad nos da confianza con otras personas. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Y dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Los que nos rodean, las personas que nos rodean, necesitan confiar en nosotros. Y cuando nosotros tratemos de ocultar nuestros errores, las personas se dan cuenta de todos nuestros errores. Pero cuando nosotros tratamos de ocultar nuestros errores, esas personas desconfían de nosotros. Las personas que nos rodean no le importa que tú tengas defectos. Lo que ellos ven de que tú eres una persona íntegra, porque tratas de ocultar, ven. Por ejemplo, vamos a pensar un gordito, ¿no? Una gordita, que trata tarde que temprano, trata de ocultar muchas cosas, pero la verdad, ser íntegro es como eres. O sea, las personas no les afecta que tú seas gordito o gordita, no les afecta eso, les afecta de que tú eres una mujer o un hombre que le falta integridad porque no se acepta a sí mismo y trata de dar una imagen que no tiene. Entonces, esa falta de integridad hace ver a esa persona con un defecto peor, porque no tiene la integridad. Lo que todos ven, pues, provoca a murmurar, ¿no? Provoca que las personas, mira, se cree la belleza, la Miss Universo, y porque aparenta lo que no es. Y la belleza no es eso. La belleza es la integridad, ser y te presentas tal como eres, ¿no? Y eso Dios quiere que nosotros no aparentemos, seamos lo que somos. Y ese valor nos va a ayudar mucho. Este valor nos va a ayudar mucho a ser como somos. Si no estás conforme, pues ponte a dieta, ¿no? Y a lo mejor tienes algo que arreglar, arréglalo. Pero si eres con una doble rodado, no sé si es un rodado, doble rodado, no lo sé. Pero si eres ese doble rodado, pues no te pongas faja porque te puedes dañar o algo. Mejor sé íntegro, tal como eres. Y las personas se interesan mucho con las personas que son íntegras, porque no aparentan. La apariencia es lo que perjudica en una relación con los seres humanos, ¿no? Porque siempre provoca la murmuración. Y Dios quiere que nosotros seamos íntegros. Quiero que me acompañen al Salmo 4:8. Y dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. El valor de la integridad todos nuestros asuntos a Dios y estar preparado para acoger bien su santa voluntad. La salvación es solo en Jesucristo.
donde aparecerán aquellos que le desprecian como su mediador y le insultan en sus discípulos, que veneran y no pecar más contra el único remedio. No hay temor de que dirán o me descubrirán. El valor de la integridad nos hace habitar en la presencia de Dios y nos impide resbalar. Y lo vamos a ver por favor en Salmos, capítulo 15, versículo del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Cuando Dios pone la gracia del valor de la integridad en el corazón del hombre, pone felicidad en ese corazón. La pregunta sería, ¿cómo ser una persona íntegra? Obedeciendo a nuestro Padre Celestial, lo que por medio de la sana doctrina de Cristo nos enseña a comprometernos a ser honestos, formales y confiables. No espere a que llegue el momento crítico para decidir. Establezca prioridades en la vida y determine cuáles valores prevalecerán. Determine quién y cómo responderá ante cualquier situación de conflicto. Decida por anticipado que usted no tiene precio. Vayamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Amén. Y dice así: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, quien nos afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Cuando mi esposa Lali estaba viendo al final de lo que ella comentó, dice, determine quién y cómo responderá ante cualquier situación y conflicto. Decida por anticipado que tú, yo y nosotros no tenemos precio. Pero muchas veces la necesidad en este tiempo de pandemia nos pasa una oferta y es muy fácil para nosotros pasar un contrabando, es muy fácil comprar robado, se nos hacen muchas cosas muy fácil porque pensamos de que nosotros podemos comprar algo que se nos está ofertando para revenderlo, porque aun cuando sabemos si nos están ofertando 4 llantas en un precio que dices tú no compraría ni una, tú sabes que estás comprando robado y estás tú cooperando con aquellos ladrones. Entonces nosotros no tenemos integridad con Dios. Solo por ganar un dinero, nosotros no tenemos. Dice la palabra de Dios que leyó nuestra hermana Belito en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todo la fe. Y nosotros como hombres y mujeres de fe tenemos que obrar con integridad, porque si Dios está contigo, no estarás si tú ya no eres íntegro en la obediencia que Dios nos está mandando. Tenemos que protegernos y decidiendo que no vendrá ese valor de integridad si tú no eres íntegro. Yo te pregunto una cosa. Dice que para ser este valor íntegro nosotros tenemos que establecerlo desde cosas muy pequeñas. Y quizás esto pues a muchos nos va a doler porque muchos de nosotros no somos diezmadores ni ofrendamos a Dios. Porque dice la palabra en todo lo que vamos a respaldar desde ahorita en adelante, todo lo que nosotros estamos
robándole a Dios, nos quita el valor de la integridad. Y en eso pequeño, tan pequeño, pues Dios te iba a dar cosas más grandes, pero en eso pequeño no puedes crecer tú en el valor de la integridad. Por eso yo te invito a que veamos varios respaldos a través de la palabra de Dios para que tú veas de que aquellas personas, muchos dicen que ya no está legal el diezmo porque eso era del Antiguo Testamento, al cual nosotros sabemos que no es Antiguo Testamento, sino es las escrituras hebreas. Pero lo vamos a comenzar a ver desde las escrituras griegas, que para ti quizás a muchos que no conocen mucho, pues será el Nuevo Testamento. No es así, no es Nuevo Testamento, es las escrituras griegas y el antiguo que tú le llamas escrituras hebreas. Veamos el primer libro en Hebreos 7, versículos 7 y 8. Te recuerdo, las pequeñas cosas podemos empezar para adquirir el gran valor de la integridad que te va a servir mucho y te va a dar una buena relación con el Padre. Y si tú no eres una persona que estás cumpliendo con tus diezmos y ofrendas, entonces no eres una persona íntegra, le estás fallando a Dios. Y si le estás fallando a Dios, entonces en la integridad con Él, olvídalo. ¿Cómo serás con los demás? ¿O cómo? ¿Dios está contigo? ¿De verdad está contigo? Dios está con los de corazón íntegro y Dios quiere que tú a través de este taller comprendas y entiendas lo que es el diezmo. Vayamos a Hebreos 7:7 y versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. También lo vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y también está sustentado en Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También lo vamos a ver en Proverbios capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. También lo veremos en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. También lo veremos en Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre todos bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. También sustentado en Nehemías capítulo 12, versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían.
También lo veremos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y también sustentado en Éxodo capítulo 35, versículo 4 y 5. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce. Todos tenemos pequeñas zorras que hay que sacar, hermanos. Para algunos será en la vida sexual, para otros las finanzas, para otros el matrimonio, los padres e hijos, el trabajo, el diezmo, etcétera, etcétera. Y concluimos con esto, hermanos. Todos tenemos áreas en las que necesitamos trabajar en el valor de la integridad. Yo te invito a que te detengas tantito ahí donde estás y piensa en qué has fallado a Dios en esa integridad, en qué área. Si hemos fallado y lo reconocemos, la solución es arrepentirnos y apartarnos de ese camino, hermanos. Es detenernos en esta noche y no pasar por alto este valor porque ha sido respaldado con palabra de Dios. Es detenernos y de verdaderamente, hermanos, pedirle perdón a Dios, reconocerlo primero. ¿En qué área en tu vida no hay integridad hacia Dios, hacia los que te rodean, hacia los que confían en ti, pero tú no eres íntegro? Antes de ser descubiertos por Dios, hermanos, en esta noche yo te invito ahí donde estás en tu hogar, que hagamos una oración, pero de verdad con un corazón constrito y humillado, con un corazón entendido y obediente, porque escrito está que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y Dios quiere que obedezcamos para que nos vaya bien, hermanos. Que obedezcamos la instrucción de su palabra para llegar a la meta, a esa vida eterna. Yo te invito en este momento, hermanos, que hagamos una oración donde nos comprometamos no con el pastor, no, sino con Dios, con el que te está llamando en esta noche, nos está hablando en esta noche, de alinearnos. ¿En qué área? Tú y Dios la sabe. Yo te invito ahí donde estás en tu hogar, que cierres tus ojos para que nada te perturbe. Y les invito a este equipo que estamos aquí, los que estamos aquí congregados, si tú deseas a comprometerte a ser una persona de carácter, de integridad, de ser diferente, de vivir los principios de integridad sin importar las circunstancias de la vida, yo te invito, hermano, si lo deseas hacer, quiero dirigir esta oración en esta noche. Bendito Padre Celestial, estamos en tu presencia y queremos comprometernos a ser una persona de carácter de integridad, de trataré a otros como me gustaría ser tratado, viviré según los principios de la integridad sin importar las circunstancias de la vida. Reconocemos en esta noche, Padre, que no somos perfectos, que venimos arrastrando tantos errores y quizás tenemos tanto de qué avergonzarnos, pero con este valor de integridad nos paramos y admitimos aquellas cosas y decidimos al reconocer que ese era yo, esa persona eras tú, pero ahora nos avergonzamos en tu presencia, porque muchas veces nos escudamos en el perdón tuyo, en la misericordia tuya y en la gracia que nos restaura. Te pedimos en esta noche, Padre Celestial, a través de tu Hijo Jesucristo, y que a través del Espíritu Santo nos ayudes
para mantener una conciencia sensible a tu voz, de tu palabra. Te pedimos perdón de la falta de integridad en esa área que tú nos conoces a todos, Padre. Pero tú verdaderamente, si sabemos que eres un Dios de misericordia, un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia, un Dios amoroso, lo sabemos, pero tú quieres que ya nos detengamos y que de verdad hagamos cambios, que de verdad haya arrepentimiento en nosotros, porque contra ti pecamos. Y en este punto de la integridad, pecamos contra ti, Padre. Pero esta noche, creyendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que si robamos, que si defraudamos a alguien, que si nos hicimos partícipes para defraudar a alguien, para hacer una tranza, para hacer ese robo hormiga, lo que sea que hayamos participado, en esta noche creemos que tú nos perdonas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo recibimos tu perdón y te decimos gracias. Amén. Punto número 1, hermanos. Hay varias preguntas. Examen de valor. Son el examen de valor de integridad, y háztelo en esta noche, como nosotros también nos lo vamos a hacer. 1. ¿Qué tan bien trato a las personas que no me benefician? 2. ¿Soy transparente con los demás? 3. ¿Aparento ser alguien distinto dependiendo de la persona con quien esté? 4. ¿Soy el mismo a solas que frente a la gente? 5. ¿Reconozco rápidamente el mal que hago sin que me presione? 6. ¿Doy prioridad a otras personas antes que a mis asuntos personales? 7. ¿Tengo un patrón firme a la hora de tomar decisiones morales o depende mi decisión de las circunstancias? 8. ¿Tomo decisiones difíciles aunque impliquen un costo personal? 9. Cuando tengo algo que decir de ciertas personas, ¿les hablo a ellas o de ellas? 10. ¿Rindo cuentas ante el menos a una persona por lo que pienso, digo y hago? Contéstalo ahí en la intimidad con Dios. Damos gracias a Dios en esta noche, hermanos, porque hemos visto un valor más: integridad. Integridad es hacer lo correcto, y lo correcto no se ha borrado de las Sagradas Escrituras. Ahí está la instrucción para hacer tú y yo, nosotros, lo correcto, lo que agrada a Dios, lo que nos pide Dios que hagamos. Porque te recuerdo, el que queda bien con el hombre, quedará mal con Dios. Pero el que queda bien con Dios, quedará mal con el hombre. Decide a quién agradar. Vamos a orar, hermanos, y agradecemos a Dios por tu vida. Si permaneciste hasta el final, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y sé que Dios te va a ayudar a poner por obra este valor, la integridad. Sí, dice la escritura en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y versículo 17 que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, en esta hora tomamos esta palabra. Sé que no hay otra instrucción, no hay otro instructivo, no hay otro manual más que este manual que tú nos has dejado a la humanidad, porque tu palabra dice que el fin de todo esto es para que nosotros seamos perfectamente entrenados y preparados para toda buena obra que tú quieres que hagamos. Gracias por este valor, Padre. Permite que a través del Espíritu Santo tú nos convenzas y convenzas a nuestros hermanos para que ellos lleven por obra este valor. Porque sin este valor, los seres humanos no tenemos valor. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo. Recibe esta
bendición de parte de Dios a través de mi vida. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendigo a tu familia, bendigo tu casa, bendigo todo los planes que tú estás haciendo y bendigo la bendita hora que Dios decidió poner en nuestro corazón este valor para que todo lo que tú hagas te salga bien y seas íntegro ante los ojos de Dios. Y todas las cosas que tú planeas hacer, sé íntegro, ve a Dios y ese plan pónselo y espera la respuesta de Él para que tú puedas obrar en integridad. Te bendecimos con toda bendición del cielo. Mi esposa Lali, yo y el equipo que nos acompañan, te decimos y le damos gracias a Dios por tu vida. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Les amamos, hermanos.